Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como muy bien me presentaron, mi nombre es Constanza, yo trabajo en la red de salud Secristus en el servicio de maternidad. Desde hace 15 años soy matrona y además soy enfermera, y el día de hoy les voy a conversar sobre los cuidados del puerperio, que es el periodo que ocurre después del parto, ¿cierto? ¿Cuáles son los cuidados que todas las mujeres tienen que tener después de haber tenido un parto o una cesárea? Bueno, el primer tema es la recuperación en el posparto. Y aquí vamos a comenzar hablando sobre la higiene. Primero contarles sobre qué son los loquios, que es una secreción sanguinolenta, ¿cierto? Que la mamá va a perder por los genitales después del parto. ¿Ya? Es como una especie de regla, pero en este periodo se llaman loquios y inicialmente el flujo es rojo y abundante, es como una menstruación. eh, Tiene un olor similar al cloro, no tiene que tener mal olor, y después de 3 a 4 días este flujo va a ir cambiando a un color más amarillo blanquecino, que va a ir disminuyendo también en cantidad. No debe tener mal olor, ni tampoco tener coágulos o aumentar su cuantía, y va a durar aproximadamente 20 días. Esto depende de cada mujer, ¿ya? En general, al final del periodo de sangramiento pueden haber días en que la mujer presente un ligero sangramiento, más bien amarillento, un día no tenga ningún flujo y al otro día también vuelva a tener un flujo amarillento que finalmente se va a terminar suspendiendo. ¿Ya? Estos loquios son anormales cuando tienen un color achocolatado, turbio o purulento. Y aquí en la foto pueden ir viendo cómo los loquios van a ir cambiando, ¿cierto? Los primeros días posparto van a ser como una regla muy abundante, rojo fuerte, después va a ser como más bien café, y al final va a ser más blanquecino, que son los loquios que se llaman serosos. Se recomienda en este periodo realizar una ducha diaria y aseo genital frecuente solamente con agua corriente, agua de la llave, cada vez que se va al baño, y esto tiene que ser mínimo 5 veces al día. ¿Ya? Posterior a la ducha, en el caso de la cesárea, se debe secar la herida con un secador de pelo, con aire frío o con toalla de papel desechable. Esto es en el caso de que la herida esté descubierta, ¿cierto? La herida de la cesárea, y la idea es que uno se pueda bañar, como lo hace normalmente, sin ninguna modificación, y después secar esa herida con un secador de pelo que tiene que estar frío, no caliente, o con la toalla nova, toalla de papel desechable, no con las toallas que uno ocupa para secarse en la casa habitualmente, sino con algo que sea de un solo uso. En el caso de tener un parto vaginal, puede ser que sea necesario realizar una episiotomía, que es un corte que se realiza en la zona del periné, que está entre la vulva y el ano, ¿ya? Hay ocasiones también en las cuales no se realiza la episiotomía, que es este corte que hace quien atiende el parto, un médico o una matrona, sino que hay un desgarro, o sea, la piel cede de manera espontánea. De cualquiera de los dos modos, si existe un corte, sea espontáneo o realizado por una tijera, esta mujer va a quedar con una sutura, que son unos puntos, ¿cierto? Los puntos que se realizan después del parto. En este caso, el aseo se debe realizar sentada en el inodoro, dejando escurrir agua potable sobre los genitales externos, siempre de adelante hacia atrás, y después secar con una toalla de papel. No se recomienda el confort porque en general es mucho más suave y como que se desarma el papel higiénico. Entonces por eso mejor la toalla de papel, que es menos probable de que se deshaga con el agua. Se recomienda realizar cambio de la toalla higiénica femenina de manera frecuente cada vez que se realiza aseo genital, y no se deben efectuar duchas vaginales en este periodo, y los puntos, si es que hubo una sutura, se van a absorber solitos y se caen las colitas en los 7 a 10 días después del parto. Acá hay una imagen de cómo puede ser la episiotomía. En general, cuando se realiza, es una incisión medio lateral, que en general, cuando quien atiende el parto es diestro, es siempre hacia el lado derecho de la mujer, como está en la imagen. Entonces, cuando hay que hacer el corte, se hace hacia un lado y después ahí van a ir unos puntos, que es la sutura.
También en el periodo del posparto se pueden presentar los entuertos, que son dolores como tipo cólico que se van a producir por las contracciones del útero, del músculo del útero, los primeros días después del parto, porque cuando está la guaguita en el útero, este útero está grande, ¿cierto? Y nosotros tenemos que, se tiene que retraer, tiene que volver a su tamaño original para que disminuya el sangramiento. Los entuertos son estas contracciones, entonces, que es como un dolor de regla muy intenso. A las mujeres en general les duele a veces más los entuertos que incluso el parto, porque como están con anestesia no sienten las contracciones. Se presentan con mayor frecuencia e intensidad durante el amamantamiento. Entonces, nosotros frecuentemente tenemos mamás que cuando están dando pecho a su guaguita tienen dolor por las contracciones uterinas, y esto es porque durante el amamantamiento se produce una hormona que se llama la oxitocina, que además de ayudar en la eyección de la leche, ayuda a que se contraiga el útero de manera natural. Tienen mayor intensidad los 3 primeros días posparto, porque es cuando el útero está más grande y más necesitamos que se contraiga, y aumenta la intensidad mientras más hijos tiene la madre, porque mientras más hijos uno tiene, el útero va a ir creciendo y va a ser un útero más grande, solo por el hecho de haber tenido más hijos. Entonces, si tenemos una mamá que tiene 4 hijos y tuvo su quinto parto, probablemente ella va a referir muchos más entuertos que la mamá que tuvo su primera guagua. En caso de que haya una cesárea, los cuidados que hay que tener es que hay que comenzar a caminar pronto, porque esto va a mejorar la circulación sanguínea y va a disminuir el riesgo de formación de trombos en las piernas, ¿ya? Por eso a las mujeres cuando tienen cesárea en el hospital se le ponen a todas medias antiembólicas, que son unas medias que aprietan para disminuir el riesgo de la formación de trombos. La herida no debe ser manipulada, hay que dejarla nomás, solamente los profesionales pueden ahí evaluarla. No hay que usar ningún tipo de antiséptico. Antiguamente se usaba la povidona, por ejemplo, eso está absolutamente contraindicado hoy en día. Y se puede duchar la mamá en cuanto pueda caminar, no importa que el agua moje la herida, ¿ya? En el posparto, en nuestra red, nosotros le ponemos un parche en la herida, que es un parche que se puede mojar, que se llama Tegaden. Se van de alta con ese parche, pero ese parche hay que retirarlo de la casa y la herida va a quedar descubierta, ¿ya? Acá en la imagen del lado derecho, como pueden ver, esta es una herida de cesárea que tiene una sutura que se llaman corchetes, que son como corchetes de verdad, pero son de uso médico, ¿ya? Y queda, como pueden ver, una línea. Esa es una herida de cesárea que está sana, ¿ya? Abajo se ve el vello púbico, como pueden apreciar también, la cesárea se hace muy abajito, donde comienza el vello púbico, incluso entre medio ahí del vello púbico puede ser que quede la cicatriz. Y la idea es que quede una línea, que no tenga nada enrojecido, que no se abra, que no salga ninguna secreción. Y en el caso de que se vayan con el parche, hay que retirarlo 1 o 2 días después de que estén en la casa y dejarse la herida descubierta y bañarse como uno lo hace habitualmente, solamente teniendo la precaución de que la herida después de la ducha quede seca. En caso de cesárea, retirar el parche que cubre la herida después del alta y consultar en servicio de urgencia o a su médico en caso de que la herida esté enrojecida, con edema, o sea, hinchazón, que tenga mucho dolor la mamá en la zona de la herida. Es normal que a uno le duela la herida porque es una cirugía, pero la idea es que sea un dolor soportable. Si es un dolor que no puede soportar, esa es una indicación de acudir al servicio de urgencia o consultar con su médico tratante. Salida de pus o de secreción serosa abundante y que tenga mal olor. Acá pueden ver otra herida de cesárea. Esta cesárea tiene una sutura intradérmica, que son puntos que van por dentro. Entonces se ve solamente afrontada la piel, pero no se ven los puntos. Y la otra opción son puntos que son corridos y separados, que después uno tiene que acudir más o menos a la semana postparto para que se los retiren. Lo mismo pasa con los corchetes. En el caso de la sutura intradérmica no hay que sacar los puntos. Bueno, en relación a el sueño y el descanso, el reposo de las mujeres que han tenido un hijo o una hija, se recomienda un reposo relativo la primera semana postparto y actividad moderada hasta al menos los 15 días. Esto quiere decir que la mamá puede seguir haciendo su vida habitual, pero no hacer grandes esfuerzos, como por ejemplo cambiarse de casa o ponerse a ordenar, nada de eso. Tiene que hacer su vida tranquila, puede cocinar, se puede bañar, puede caminar por la casa, puede ir a dar una vuelta, pero no hacer grandes esfuerzos físicos. Se recomienda siempre que la mamá descanse cuando su hijo esté durmiendo, porque
los periodos de alimentación de los recién nacidos son al menos 8 a 12 veces al día, entonces son muy seguidos y en la noche la mamá no va a poder dormir más de 2, 3 horas seguidas porque el recién nacido va a requerir ser alimentado. Y es muy importante que la mamá tenga apoyo de los familiares o sus conocidos y que alguien se haga cargo de las labores del hogar, porque la mamá va a estar por lo menos el primer mes de vida adaptándose a esta nueva vida que llegó a su casa y no va a poder estar preocupada de cocinar, ni de hacer aseo, ni de lavar la ropa. La idea es contar con alguien, con una red de apoyo, para que al menos durante el primer mes de vida pueda asistirla en este periodo de reconocer, ¿cierto?, a su guaguita. También en el posparto, en general, la mayoría de las mujeres presentan edema, que es la hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Después del parto se produce como una redistribución de los líquidos y en general los 3 primeros días la mamá va a sentir que tiene un poquito más hinchadas sus manos, más hinchadas sus pies y también la carita. También puede haber una modificación, ¿cierto?, por hinchazón, que eso va a ir disminuyendo, ¿ya? Si es un edema intenso como el que aparece en la imagen, eso no es normal y puede estar asociado a una enfermedad que se llama preeclampsia. Entonces, por eso siempre hay que ver el control de signos vitales, sobre todo en el puerperio, que son estos 2 días que se queda la mamá después de que tiene a su guaguita. El edema va a ir disminuyendo parcialmente durante las 2 primeras semanas que siguen al nacimiento y luego la mamá ya va a tener su situación prenatal. En mi caso particular, digamos, de madre, soy mamá de 2, sobre todo cuando estaba en el hospital me hinché harto, la carita bien hinchada, las piernas, pero esto va disminuyendo y a las 2 semanas ya no tenía edema. También va a ocurrir la bajada de la leche, que en general es entre el tercer o cuarto día posparto, donde el calostro, que es la primera secreción láctea que sale de las mamas, va a tomar un color blanquecino y va a bajar la leche. En este periodo es normal sentir los pechos bastante congestionados o con aumento de temperatura local y corporal, donde incluso se pueden experimentar sensación de escalofrío, ¿ya? Hay mamás que no sienten nada cuando les baja la leche y otras que tienen una baja de leche muy intensa, que se sienten diferentes. Y durante este periodo se recomienda mantener la alimentación del recién nacido con pecho a libre demanda, esto quiere decir cada vez que él pida, y no dejar pasar más de 3 horas entre cada mamada. Bueno, en mi experiencia, que soy mamá de 2 niñitas, como les contaba, la bajada de la leche, yo sentía como mucho escalofrío en la espalda, así como electricidad. Y las mamas muy, muy congestionadas, la verdad, es que eso va a ir disminuyendo. Pero cuando baja la leche, uno se da cuenta de los cambios físicos que puede presentar. Al final de la charla, ahí vamos a contestar todas las preguntas, porque si no, como que me desconcentro un poco. Entonces, al final, ahí repasamos todas las preguntas que puedan tener. Ya, los medicamentos son según las indicaciones que entregue el equipo médico en el momento del alta. Generalmente se recetan analgésicos por 3 días y el uso de fierro durante al menos el primer mes posparto. Esta es la indicación es transversal para la mayoría de las pacientes. Los medicamentos analgésicos que al menos en la red de salud nosotros indicamos es el ketorolaco, que es cada 8 horas por 3 días, y el paracetamol, cada 8 horas también por 3 días. Puede ser solo uno, dependiendo de si la mamá no tiene mucho dolor, y siempre el fierro, que puede ser cualquiera, incluso si es que están tomando durante el embarazo, pueden seguir tomando eso. La idea es que sea durante el primer mes posparto, y el fierro siempre hay que tomarlo con algún cítrico, idealmente como jugo de limón o jugo de naranja o agua, alejado de las comidas, pero nunca con café ni con té, porque eso disminuye la absorción. En relación a la abstinencia sexual, si la involución uterina ha sido normal y la cicatrización del perineo es adecuada, en el caso de que tengan un parto, se pueden reanudar las actividades sexuales penetrativas a partir de los 30 días después del parto. Esa es lo que se llama la cuarentena, que en realidad es un mes la indicación médica, porque puede ser que aumente el riesgo de infecciones al tener relaciones sexuales penetrativas, y no son 40 días, sino 30 la indicación. ¿En qué caso acudir a las urgencias médicas? En caso de tener sangramiento genital abundante y o con mal olor, porque puede ser que hay una hemorragia, ¿cierto? El sangramiento, los loquios son más intensos los primeros 2 días después del parto. Después de eso deben disminuir en cuantía. Si la mamá presenta coágulos o mucho sangramiento, tiene que consultar.
si tiene ardor o dolor al orinar, si es que tuviese fiebre sobre 38 grados, y si tiene pus o dolor en la herida operatoria o en la episiotomía, si es una cesárea o si es un parto, y en el caso de que tenga síntomas de mastitis, que la mastitis se presenta como una gripe y además la mamá tiene dolor en la mama que está afectada. En el caso de la sexualidad en la pareja con un recién nacido, este es un periodo que va a ser distinto porque la mamá tuvo un parto, por lo tanto hay modificaciones en el cuerpo de la mujer y también por las hormonas del posparto van a haber otros cambios. Durante el primer mes posparto, el aparato reproductor va a estar volviendo lentamente a su estado antes del embarazo, el útero se va a ir contrayendo hasta llegar al tamaño antes de embarazarse, que es del porte del puño de una mano. Se deben tener en cuenta posibles cambios que pueden experimentar la mujer, como cansancio, preocupación, disminución de la lubricación vaginal, entre otros. Ya las hormonas de la lactancia son muy buenas para la lactancia, pero producen mucha sequedad vaginal, entonces por eso se recomienda que la mujer use algún tipo de lubricante vaginal de tipo acuoso para disminuir el dolor que puede producir la fricción en el acto sexual penetrativo. Es importante que la pareja sea comprensiva en esta etapa y juntos deben cuidar sus momentos de intimidad y evitar que la crianza los aleje. Buscar otras formas en el fondo de acercarse, porque desde el punto de vista fisiológico la mujer no va a tener mucho deseo sexual porque las hormonas de la lactancia van a entorpecer la libido, ¿ya? Pero pueden en el fondo ahí conversarlo en pareja y encontrar otra instancia de acompañamiento. Bueno, y además la mujer se va a ver enfrentada a cambios, va a cambiar su cuerpo, van a cambiar sus intereses y el deseo sexual, porque la mamá va a estar pendiente la mayor cantidad del tiempo de la lactancia y de los cuidados del recién nacido, que es un periodo muy agotador, sobre todo durante el primer mes que uno se está adaptando a esta nueva realidad, ¿cierto?, de tener a cargo a una vida. Es difícil reconocerse en un cuerpo nuevo, que claramente no será, al menos durante los primeros meses, el mismo que tenía antes de la gestación. La mayoría de las mujeres no somos como la princesa Kate de Winslet, ¿cierto?, que apareció después de que tuvo su primer hijo, espectacular, delgada, regia, no, ni siquiera se notaba que había tenido un hijo. No, la mayoría de las mujeres vamos a quedar con nuestra guatita, que se demora en volver a su tamaño, digamos, antes del parto, y no hay que presionarse hasta que uno no esté lista. ¿Ya? También puede ser que algunas mujeres tengan temas con la lactancia, con los pechos, que tengan grietas, que les duela el roce de estar abrazado a otro. Entonces ahí cada uno tiene que ir adaptándose a la realidad de la situación que está viviendo en este nuevo periodo que es la maternidad. Las recomendaciones son reinventarse como pareja, comunicarse, siempre el diálogo, evitar que el otro se sienta rechazado, cultivar muchísimo la paciencia, porque uno va a tener poco tiempo para hacer cosas para uno misma, ¿cierto? Porque va a estar preocupada de un otro, ¿cierto? Que es su hijo o hija, y abrazar los cambios en vez de resistirse a ellos. Ahora, otro tema importante es la alimentación, sobre todo porque hay muchos mitos en relación a la lactancia y a la alimentación que acá vamos a resguardar. Bueno, primero que todo es muy importante tener una alimentación balanceada y mesurada, es lo que siempre nos recomiendan, ¿cierto? Consumir abundante líquido, evitando alimentos que distiendan, sobre todo porque si uno tuvo una cesárea y come alimentos que a uno como mujer la hinchan, le va a doler la guatita porque va a estar llena de gases, ¿ya? No hay ningún alimento restringido para la lactancia, la mamá puede comer repollo, puede comer porotos, puede comer lentejas, puede comer de todo, y eso es muy saludable para su hijo porque el sabor de la leche va a ir modificándose de acuerdo a la alimentación que tenga la mamá, y eso lo va a preparar para el periodo de alimentación que comienza a los 6 meses de vida de su recién nacido, ¿ya? Los requerimientos de nutrientes en el posparto son mayores que en el embarazo debido a la lactancia, porque uno va a tener un mayor gasto calórico, dado que va a estar produciendo leche, que es para alimentar a su hijo, ¿ya? En el caso de una mujer con estado de nutrición normal, los requerimientos que aumentan durante la lactancia o en el puerperio en 500 calorías y aumentan en 15 gramos de proteínas diarias. ¿Qué es lo que se recomienda? Los 5 al día, ¿cierto? Está bastante eso ya popularizado, a veces cuesta un poco hacerlo parte de la dieta diaria de uno, pero hay que alimentarse con 5 frutas o verduras frescas de distintos colores cada día. Consumir legumbres 2 veces por semana, como pueden comerse como ensaladas o como guisos, puede comer un día lentejas, como el lunes,
y el viernes porotos, por ejemplo, o garbanzos. Consumir 6 a 8 vasos de agua al día, estos son 1,5 a 2 litros de líquido, que es bastante, ¿cierto? Porque durante la lactancia uno va a perder harta agua, que es el mayor componente de la leche materna, un 80%. Consumir lácteos 3 veces al día. Consumir también pescado, que es muy importante porque tiene ácidos grasos que ayudan al desarrollo cerebral de los niños. Entonces la idea es que al menos 2 veces por semana coman pescado al horno o a la plancha, o también puede ser en conserva, pero sin sal. Sin sal añadida, digamos, porque tiene sal igual a la conserva. Evitar los alimentos con sello, y en el caso de las mamás que van a sus spam, además de realizar controles en la red, por ejemplo, o pueden comprar también durante el embarazo y hasta los 6 meses de vida del hijo, la leche purita mamá, que es una leche que está fortificada con vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 3, bajo en sodio y grasa, una leche que se recomienda que las mamás consuman. Si va habitualmente al CESPAM, esa leche es gratis, se la van a dar hasta los 6 meses de vida de su hijo. Otro tema importante durante el puerperio es el ánimo de las mamás, porque producto de los cambios que la mujer va a vivir y al efecto hormonal, puede tener modificaciones en su ánimo, ¿ya? El posparto implica muchos ajustes en la vida de los padres, quienes requieren mucho apoyo emocional, social y profesional. La mujer puede tener sentimientos positivos, como la alegría del nacimiento, ¿cierto? Feliz porque tuvo su guaguita, y los guaguitos son de por sí muy tiernos y muy exquisitos. Y negativos también porque están muy cansadas física y mentalmente. Es característico el agotamiento y la falta de sueño de la madre, sumado a los cambios hormonales, la transición de roles y las exigencias derivadas del cuidado de la guagua. Ya no es solamente una, sino que tiene que encargarse de otra persona que es muy frágil y necesita nuestra atención las 24 horas del día. Existe una tristeza postparto que es normal y natural y esperable, que se llama baby blues, que es un síndrome transitorio leve que experimentan muchas mujeres después del parto. Es un síndrome que se caracteriza por la sensación de tristeza, irritabilidad, frecuentes ganas de llorar, angustia y cambios de humor. Es un trastorno pasajero que por lo general no requiere atención médica y se caracteriza de la depresión postparto, que es son otros diagnósticos que puede presentar la mamá, pero la depresión postparto no es normal ni esperable. La tristeza postparto o el baby blues aparece en el primer mes después del parto. No va a interrumpir la vida diaria, la mamá va a poder seguir cumpliendo su rol de madre. Los síntomas son suaves e inespecíficos, con predominio de ánimo bajo y ansiedad. Es muy frecuente, entre el 20 y el 50% de las mujeres lo presentan, y se le va a pasar solito. Ya la mamá va a dejar solita de tener esta tristeza, ¿ya? En mi caso personal, yo tuve baby blues con mis 2 hijas, y con la primera fue más difícil porque en el fondo uno no sabía, o sea, yo sabía porque soy matrona, pero es distinto cuando uno lo vive como mamá. Y con la segunda ya lo había vivido como mamá, entonces con mi esposo estábamos preparados para este momento. Él sabía que yo iba a llorar, yo también sabía que iba a llorar, y me acuerdo tengo muy presente el recuerdo de cuando me puse una camisa de dormir que había usado antes de irme al hospital a tener a mi hija, y yo lloré mucho porque ya no tenía mi hija en la guatita, y al final, como ya sabíamos que esto iba a pasar y que yo iba a llorar, nos reímos también, porque en el fondo era divertido. O sea, estoy llorando porque ya no tengo mi hija en la guatita, pero ya estaba preparada para este momento. Así que para que ustedes sepan y le expliquen a su esposo que la matrona de la charla le dijo que era muy probable que llorara y que no pasa nada y que es normal que esto pase durante el primer mes de vida. Distinto es la depresión postparto, que se presenta entre la 4ª a la 6ª semana postparto. Esto sería entre el mes y medio y los 2 meses de vida de nuestro hijo o hija. El baby blues es el primer mes y después se pasa solo, y la depresión postparto va a pasar después. Y ahí hay que tener mucha atención porque en caso de que se presente hay que pedir ayuda profesional, ¿ya? Se presenta con síntomas de ánimo bajo por lo menos diariamente durante 2 semanas seguidas. O sea, la mamá al menos durante 14 días va a estar todos los días triste y sin ganas de hacer nada, ¿ya? Esta enfermedad va a interrumpir el funcionamiento de la vida diaria y va a dificultar el cuidado de la guagua. La mamá no va a ser capaz ni se va a sentir capaz de poder cuidar a su guaguita.
lo presenta entre un 10 a un 15% de las mujeres, que es un porcentaje importante. Un 10% es un porcentaje que igual es considerable, por lo tanto hay que estar muy atento a si uno presentara esta sintomatología, y siempre requiere tratamiento de tipo psicoterapéutico, con psicóloga se refiere, y farmacológico, que pueden ser antidepresivos, que eso lo va a recetar un psiquiatra. ¿Cuáles son las recomendaciones para potenciar la salud mental? Bueno, priorizar el cuidado de la guagua, eso es lo principal. No ponerse a lavar la loza, ordenar la casa, hacer aseo, si está todo desordenado, da lo mismo. Lo importante es que la mamá y la guagua estén sanas y estén bien. Tratar de tener compañía diaria durante el primer mes, ojalá que esté el papá presente en la casa para que la mamá pueda entrar al baño, se pueda duchar y pueda cocinar. Que duerman al mismo tiempo que la guaguita para recuperar el sueño que durante el día. No tratar de hacer las cosas de la casa durante el día, sino que descansar, porque la noche es larga, el bebé va a estar necesitando la atención de la mamá, alimentarse bien, priorizar, comer bien, no comer pura pizza, ojalá tratar de comer alimentos saludables, porque todo se va a traspasar por la leche materna a nuestro hijo. Pedir a la pareja o a la persona de confianza que no tenga, compartir el cuidado de la guagua, salir a caminar, tomar aire, ver los arbolitos, no estar encerrada, ¿ya? Conversar cómo uno se siente, decir, tengo pena, estoy triste, no sé por qué, pero yo creo que se me va a pasar. El llanto del baby blues es un llanto intenso. Eh, entonces ahí uno tiene que contar qué le pasa a esto y reírse también de las cosas que pasan, porque esto es una etapa que uno la vive solamente una vez y después no se va a volver a repetir, a no ser que tenga otro hijo, pero todas las experiencias son distintas, uno las vive con distinta madurez. No consumir alcohol, tabaco ni drogas, y pedir a algún familiar, algún amigo, alguien cercano que ayude en las labores de la casa, y si está desordenado no va a pasar nada, todo va a estar bien, ya va a haber tiempo para todo. Bueno, y para finalizar, quise poner una diapositiva sobre los mitos y las realidades del puerperio, porque este periodo eh, tiene muchísimas creencias familiares, siempre va a estar la mamá, la suegra, la tía, que vivió una realidad distinta a la actual, con otras evidencias, entonces hay que desmitificar algunas cosas que son habitualmente traspasadas de generación en generación. Primer mito, bueno, esto igual es como bien retro, es que la mujer no se puede bañar. Eso no es cierto, la mamá se tiene que bañar todos los días, es muy importante para prevenir infecciones y se debe realizar aseo genital frecuente solamente con agua. Antiguamente, muy antiguamente, las mujeres no se bañaban durante la cuarentena, eso no es así, se tienen que bañar todos los días. Quizás no el pelo, a lo mejor si no su costumbre lavárselo todos los días, pero sí el aseo genital es muy importante todos los días. La bajada de la leche produce siempre fiebre y malestar en la mujer. La bajada de la leche no produce fiebre, la mamá puede estar subfebril, sí, puede aumentar un poquito la temperatura, como cuando uno como que se quiere resfriar, como que le duele el cuerpo. Eso es normal que pase durante la bajada de la leche, pero fiebre alta mayor de 38 no es normal. Y en algunas mujeres puede ser que no se experimente ningún malestar. Mi leche no es buena o no engorda. Eso es un mito importante que a veces otras personas le dicen a uno que tu leche no es buena. El mejor alimento para los recién nacidos es la leche materna. Prácticamente todas las mujeres pueden producir suficiente leche, solo en algunos pocos casos hay mujeres que tienen tienen una glándula pequeña y por eso no producen suficiente leche, o han tenido alguna cirugía mamaria y por eso puede ser que no produzcan suficiente leche, pero la leche que produzcan siempre es el mejor alimento para su recién nacido y de mejor calidad. Entonces siempre hay que potenciar la lactancia materna, y si es necesario complementar con algún tipo de relleno, es solo un complemento, ¿ya? La cantidad de leche va a depender siempre del estímulo de la glándula mamaria. Mientras nosotros más estimulemos la glándula poniendo a nuestro hijo al pecho o ocupando algún extractor de leche, más leche se va a producir. Esto es 100% estímulo, y mientras se estimula la glándula, se envían las señales al cerebro de que hay que producir más leche. Por eso hay mujeres que tienen gemelos y pueden alimentar a sus dos hijos, porque los dos niños están estimulando la lactancia en ambas mamas.
hay que usar faja después del parto. Esto también con el pasar de los años se ha ido desmitificando, pero todavía nos pasa que llegan mujeres que después de que tuvieron su guaguita quieren ponerse una faja inmediatamente cuando han tenido parto. Cuando hay parto no es necesario usar faja. Sí se recomienda que cuando uno tiene una cesárea ocupe una faja postoperatoria de 3 bandas con velcro. No, hay unas fajas que tienen como ganchos, que es como las que usan las de moda que están ahora de las colombianas. Eso no hay que ocupar, solamente una faja postoperatoria que es para contener la guatita que fue sometida a una cirugía y disminuya el dolor, ¿ya? Si uno ocupa faja en el postparto y tuvo cesárea, la faja hay que soltarla durante el rato en que uno está acostada y usarla para caminar y levantarse, porque si uno está todo el tiempo con la faja apretando la guatita, los gases, la distensión abdominal no va a disminuir porque no va a haber circulación intestinal de los gases, por lo tanto, si uno está acostada, tiene que soltar la faja para que puedan circular los gases y eso duele mucho además. Cuando uno tiene gases duele mucho. Yo tuve cesárea, así que sé de lo que hablo. Y se recomienda no tener relaciones sexuales durante la cuarentena, eso es correcto. Relaciones sexuales penetrativas durante los 30 días postparto no se recomiendan porque aumenta el riesgo de infecciones. Después de los 30 días pueden tener actividad sexual, siempre que sea consensuado entre los participantes y siempre ocupar algún tipo de lubricante vaginal porque la mujer va a experimentar sequedad vaginal producto de las hormonas de la lactancia. Después del parto, la mujer no debe levantarse hasta pasadas las primeras 24 horas. Eso es un mito. En el caso de un parto, la mamá llega a la habitación, come y se levanta, acompañada siempre del personal de salud, porque puede ser que se maree un poquito en su primera levantada. Y después de la cesárea, habitualmente, después de las 6 horas también se levanta la paciente si es que no hay ninguna contraindicación.